va a ser la misma, o sea, va ahora a exponer Claudio, y luego cuando él finalice podemos abrir un chat de preguntas para ordenarnos, ¿sí? Abajo a la izquierda hay dos cuadraditos, ¿sí? Uno es de compartir pantalla, el que está más a la izquierda. El otro es de alzar la mano, ¿sí? Y el de la derecha abre un chat donde uno puede tipear y hacer la pregunta. Entonces, cuando una vez que finalice Claudio, podemos utilizar el chat como para seguir un orden. De todas maneras, creo que no somos muchos como para pedir la palabra y ordenadamente ir haciendo todas las preguntas. Así que, bueno, eso es más o menos el procedimiento que vamos a seguir. Así que cuando quieras, comienzas, Bueno, Claudio. La recomendación, como siempre, en estos sistemas de conferencias, de videoconferencia, es que todos tengamos los micrófonos apagados y solamente lo abrimos cuando vamos a hacer la pregunta. Para lo demás nos manejamos con el canal de chat. ¿Sí? Bueno, adelante, Claudio. gracias, Jorge. Entonces, vamos a presentar esta segunda charla que titulamos los múltiples caminos para mostrar la existencia de Dios, a partir del cosmos, de la ética, de la evidencia histórica y de la belleza. Ese es el nombre. Ahora vamos a ir explicando que lo que vamos a hacer es una visión panorámica, por supuesto, en una charla este, de este rato que nos convoca. Obviamente no vamos a agotar ni muchísimo menos. Es una especie de presentación. Ahí estamos con esa imagen que tratamos de mostrar cómo cada una de las flechas apuntan y confluyen hacia lo que es el anuncio, los fundamentos de la fe cristiana. Y de alguna manera, esto que vamos a ver hoy, este panorama, este sobrevuelo que vamos a ver hoy, pretendemos mostrar que está interconectado entre sí. Por eso los piecitos, no sé si se alcanzan a ver, que conectan las partes que vamos a llamar las vías, que, que se van a presentar, las diferentes vías y la conclusión, ¿no? Todas esas partes están interconectadas y bueno, vamos a ir presentando. Esta charla es más de presentaciones que de extendernos en argumentos más específicos, lo cual lo vamos a dejar para las dos últimas. Eso lo voy a ir mostrando. Entonces, introduzcamos lo que es la presente charla y digamos que la vez anterior, para refrescar un poquito, hemos hablado, el mes pasado, ¿no? Hemos hablado siempre en la primera parte, en la introducción a los argumentos en favor de la existencia de Dios. Primero hablamos de una racionalidad abierta y cerrada, mostramos las diferencias entre ambas racionalidades, dijimos que la fe no es irracional, pero demandaba una racionalidad abierta, no quiero extenderme en eso. Y después hablamos de qué características son los argumentos, eh, revisten los argumentos en favor de la existencia de Dios, y en ese sentido también aclaramos que no se trata de demostraciones científicas de las ciencias duras, sino demostraciones de otro nivel que demandan otro tipo de racionalidad. Pero bueno, no quiero detenerme en eso, esto es una presentación y simplemente refrescar lo que vimos la vez pasada. Tal vez si hay interés podemos arreglar con Jorge si se pueden subir algunos contenidos. Esta charla, la que ahora nos convoca, es la de los múltiples caminos, que es la que voy a pasar a referirme en este momento, simplemente ahora la enfoco. Para la siguiente, si Dios quiere, la tercera dentro de un mes, vamos a empezar a hablar específicamente sobre el tema de el argumento cosmológico, por qué existe el universo, por qué comenzó, para terminar en la última, es decir, dentro de 2 meses, Dios mediante, en el tema del ajuste fino.
mostrar que el universo está preparado para la vida, que esto es un hecho científico, después la interpretación es el tema, y la conclusión de todo este camino de 4 charlas: el mundo no da razón de sí mismo. Ahora bien, vamos a desglosar un poquito esta segunda charla sobre esta introducción, ¿no? Esta introducción, esta presentación antes de entrar en lo específico a los argumentos de existencia de Dios. Vamos a desglosar un poco ese título. Son múltiples caminos los que vamos a presentar para descubrir, digamos, mostrar la existencia de Dios. Podemos decir demostrar, pero no en el sentido de las ciencias exactas como dijimos la vez pasada. Eso va a consistir en mostrar diferentes facetas, partir, por ejemplo, desde el origen y las leyes del cosmos, repito, algo que vamos a ahondar en las charlas siguientes, desde la presencia de la conciencia ética, otra faceta que, como digo, voy a presentar, desde la evidencia histórica en favor de Jesús, y desde el argumento de la belleza de la revelación, la belleza, la seducción de revelación. Bien, la cuestión fundamental aquí es que, repito, me parece importante decir que se trata de una especie de sobrevolar estos contenidos. Obviamente, cada uno de estos contenidos daría para muchas charlas, mucho estudio. Lo que quiero con esto no es simplemente tirar datos, sino hacer una especie de sobrevuelo, como decía, de presentar el panorama para mostrar que existen múltiples caminos antes de aterrizar mucho más concretamente en el tema de la cosmología que vamos a tratar la vez que viene. Pero me parecía importante mostrar que ese no es el único camino, para nada, para llegar a la evidencia de la existencia de Dios. Por supuesto, acá se corre el riesgo que en este sobrevuelo que vamos a hacer en este rato que nos convoca, que claro, uno cuando sobrevuela puede ver cosas interesantes desde el cielo ahí sobrevolando. No es nuestro propósito en este momento aterrizar para examinar los detalles concretos. Lo que queremos es presentar un poco las preguntas y presentar las respuestas. Disparadores que tal vez puedan dar pie a próximos encuentros, Dios mediante, ya veremos. Pero lo que me interesa es mostrar el territorio, simplemente, y mostrar que existe el territorio, que existen en los cuestionamientos, pero que también existen esos argumentos. Aunque no nos detengamos a analizarlos demasiado, los vamos a presentar, ¿sí? Los vamos a presentar, vamos a ver cómo sale esto y si aparece demasiado confuso o no, veremos. Entonces, la segunda parte, que es la vía del razonamiento, la segunda parte de nuestra charla, vamos a ver que hay 3 vías fundamentales, ¿no? La primera del razonamiento, que, como decía, la vez que viene vamos a hablar sobre el tema de por qué existe el universo, por qué está preparado para la vida. Son los temas siguientes. Recordando que, bueno, estos argumentos no dan evidencias científicas medibles, sino certezas racionales, ¿no? No se trata de poner bajo el microscopio algo, no es una ecuación matemática, sino es adquirir una certeza racional, en una racionalidad abierta. No vamos a hablar ni siquiera vamos a presentar argumentos, porque este tema, estas preguntas, por qué existe el universo y por qué está preparado para la vida, es el tema de nuestras 2 próximas charlas. Simplemente presentarlo en el gran conjunto, en el gran concierto, dentro de esta vía, que es la vía de la
razón. En esta vía de la razón existe también otro argumento muy importante que simplemente comparto, presento, que es el argumento moral. Es un argumento muy recurrido. Bueno, Kant, por ejemplo, basaba su demostración de la existencia de Dios justamente en el argumento moral. Y es presentar, antes que nada, el tema de la conciencia ética, una conciencia ética que más allá de las culturas, que más allá de las situaciones, que más allá de los tiempos, y bajo diferentes formas, de una u otra manera, siempre nos demanda hacer el bien. Es un imperativo moral, como decía Kant, incluso aún a costa de nuestro instinto de supervivencia, socorrer al débil, al desvalido, aún en contra de nuestro instinto de supervivencia. Es decir, es una cuestión que no se puede explicar por la mera evolución y que, desarrollado ese argumento, nos remite a Dios como aquel que nos ha puesto esa conciencia moral en nosotros, ¿m? Y que de alguna manera no puede explicarse por ninguna digamos, explicación ni materialista ni sociológica, y que en el fondo, si se reduce alguna de esas explicaciones, y esto es lo peor, se termina simplemente quitando la dignidad humana, anulando la dignidad humana. Estos son simplemente presentaciones. Dios, como autor de la conciencia moral, es aquello que nos asegura que más allá del contexto, que más allá del consenso, que más allá del gobierno o del poder de turno, hay una dignidad comunicada por Dios que es inderogable en el hombre y que es justamente lo que garantiza que el hombre, más allá de todas estas circunstancias y más allá de su raza, su condición social o lo que fuera, tiene esa dignidad que ningún poder humano puede arrebatar. ¿Mm? Si eso se termina menospreciando, la dignidad humana cae. Y ahí la famosa ilustración de los tiempos modernos de Chaplin, ¿no? Esto, como digo, por supuesto, abre muchos frentes, abre muchas cuestiones, pero es simplemente presentar, bueno, he aquí el argumento moral, he aquí el abanico de cuestiones que abre y en el fondo la presentación del argumento teísta que fundamenta justamente la presencia de esta conciencia como demostración de la existencia de Dios. Esto muy brevemente es lo que llamamos la vía del razonamiento. Hay una vía, entonces, donde presentamos tanto el argumento cosmológico como el argumento moral para que a través de la reflexión, si se quiere, filosófica, científica, podemos llegar, sin apelar a la fe, sin invocar dogmas, simplemente a través de la razón, una razón abierta, podemos llegar a tener una certeza de la existencia de Dios. Es una vía posible. Otra vía posible es la vía de la evidencia. ¿A qué llamo vía de la evidencia? Estamos hablando ahora concretamente de la existencia histórica de Jesús. Es una vía que últimamente ha sido muy ahondada, muy estudiada, incluso para defenderse de ciertos mitos instalados, de ciertas cuestiones que se difundieron rápidamente por internet y especialmente catapultadas después de la novela y la película Dan Brown, ¿no? El Código Da Vinci, donde se decía que era toda una manipulación, tanto la divinidad y echar un manto de sospecha sobre los mismos textos.
Esta vía de la evidencia lo que ahonda es más bien usando la disciplina de la arqueología, de la exégesis, del análisis, de la historia, a salir al encuentro de estas preguntas que son las que nos formulamos cuando nos encontramos ante el Evangelio y ante los textos y las verdades que la fe nos dice, nos propone para ser creídas, ¿no? Y un poco ordenadas también por esta carga de escepticismo que ordenamos también nosotros en preguntas secuenciales. Si el Nuevo Testamento fue escrito décadas después, sabemos que los redactores transmitieron fielmente la historia. Ven, aquí estamos presentando las preguntas. Simplemente presentamos el camino, la vía, y presentamos las preguntas que se suelen hacer. Segunda pregunta, bueno, está bien, aceptando que supongamos que los redactores fueron fieles. ¿Sabemos que los textos fueron transmitidos, copiados fielmente respecto del original? ¿Se perdió algo en el camino? ¿Falta de memoria? ¿Textos perdidos? Textos que, como decía Dan Brown, fueron eliminados, quemados. Y aceptando que se transcribió fielmente, ¿solo se incluyeron los hechos reales o se filtraron otras cosas? ¿Ven? Preguntas que los escépticos se hacen, encadenando, aceptando que esto fue así, que se consignó solamente la historia fiel de Jesús. Bueno, está bien, pero ¿fue un invento posterior su divinidad? Preguntas. Y aceptando que esta fe en la divinidad y resurrección surgió desde el inicio. Bueno, pero ¿cómo sabemos que no fue plagiada de mitos anteriores? Puede ser que haya sido original, en el sentido que surgió en el origen, pero puede ser que haya sido copiado de mitos anteriores. Hay varios sitios en internet que reivindican que es todo un plagio de mitos antiguos. Bueno, solamente se puede dejar planteado el tema y esbozada la respuesta diciendo que, hablando sobre la originalidad nada más, pero bueno, dará pie a otro ciclo de charlas si Dios quiere. Y finalmente, está bien, puede ser que la fe de Jesús haya sido original, pero ¿cómo sabemos que no fue una alucinación o un invento de discípulos? ¿Ven? Todas esas preguntas encadenadas que da lugar a argumentos muy sólidos que surgen del análisis de los evangelios, que surgen del análisis incluso de textos historiográficos paralelos a los evangelios recogidos por historiadores no cristianos, y que surge de los hallazgos arqueológicos de los mismos textos. De nuevo, se trata de presentar, no se trata de aterrizar y mostrar todo el abanico de argumentos. Es apenas sobrevolar un poquito más en detalle estos argumentos apologéticos en el sentido que es una defensa de la fe, mostrar que la fe tiene argumentos sólidos para salir al paso de estas cuestiones escépticas y estas objeciones. Tres breves datos nada más, ya que se trata de sobrevolar. Primer dato que uno descubre al estudiar rigurosamente, no es este enunciado lo que va a responder las preguntas, es simplemente dar título al argumento que después se estudia y se muestra. Pero, en resumen, son múltiples y rigurosos los criterios de transcripción, transmisión y elección de los argumentos del texto del Nuevo Testamento. Y es el documento histórico más confiable de la antigüedad, aunque no se crea así. Se cita, y esto es un mero ejemplo, la famosa Ilíada de Homero, ¿no? Que fue escrita más o menos en el siglo VIII antes de Cristo. Se conservan solamente 643 manuscritos de una época que recién
data de 1000 años después de escrito. En cambio, en contraste, el Nuevo Testamento, los primeros fragmentos arqueológicos que se descubrieron datan de apenas medio siglo del original. Es decir, los primeros documentos arqueológicos son del siglo II, hay del siglo III, siglo IV, y que ya empiezan antes incluso de que viniera Constantino, se descubren completos. Es decir, en ese sentido es el documento histórico más confiable de la antigüedad. Simplemente estoy enunciando. Por supuesto, después ustedes abro el juego y pregunten lo que quieran. Esto, por supuesto, abre muchas preguntas, muchas puertas. Yo estoy presentando el hecho de que, bueno, existen argumentos muy fundados que responden a estas objeciones y que sirven de base para que también la presencia de Jesús histórico sea un fuerte fundamento, una fuerte evidencia para creer en la fe, incluso en la divinidad y la resurrección. Porque en este sentido, y esta es otra familia de argumentos, hay una cuestión histórica que los historiadores, desde el punto de vista de los meros datos, no pueden explicar. Y de nuevo, esto es simplemente enunciar algo que es muy fascinante de estudiar. Que hubo un drástico cambio de actitud de los discípulos, es un dato histórico, que pasaron del desaliento, del miedo, estaban encerrados por miedo a que les pasara lo mismo que les pasó a Jesús, es decir, morir crucificado. Estaban encerrados, querían abandonar, y eso es lo que habían hecho muchos otros seguidores de otros mesías judíos, se habían vuelto a la casa y habían buscado otro mesías. De la noche a la mañana pasan de ese desaliento, de esa confusión, de ese miedo, al anuncio valiente del Evangelio y a empezar a martirizarse por anunciar que Jesús había resucitado. Es un cambio inexplicable de actitud, y no solo de los discípulos que lo siguieron, también de personas como Pablo, que se convirtió de perseguidor de los cristianos a el primer apóstol. ¿Qué pasó entre medio? Eso historiográficamente es un gran signo de pregunta. Desde el punto de vista del estudio de las fuentes, se pueden aportar grandes evidencias respecto de qué es lo que pasó, ¿no? Que apunta a la fe, por supuesto. Además, es muy interesante esto, lo que se llaman los sincericidios, que uno ve en los textos de los evangelios. Si los evangelios hubiesen sido manipulados, digamos, hubiesen sido relato, como se dice hoy en día, ¿por qué poner tantos episodios que hacen quedar tan mal a los apóstoles y al mismo Jesús? El primer papa muestra cómo Pedro, el primer papa, traiciona a Jesucristo, todos los apóstoles escapan, lo dejan solo ante a ser crucificado, no entienden sus palabras muchas veces. Que las mujeres sean los primeros testigos de la resurrección es algo increíble, porque en esa época era un testimonio totalmente desacreditado. Era en ese sentido una sociedad que le daba mucha prioridad digamos, a lo patriarcal. La mujer, si bien no era considerada, tenía la dignidad del hombre, sin embargo, en estas cosas no valía su testimonio, y por eso los mismos discípulos no creen. ¿De dónde saqué todo eso? De los mismos evangelios. Los mismos evangelios relatan que las mujeres, los 4 evangelios relatan que fueron las mujeres las que descubrieron el sepulcro vacío. ¿Por qué, si esto era manipulado, pusieron la cosa más increíble y más difícil de digerir para la cultura de ese momento? Preguntas y cuestiones que quedan abiertas y que después se pueden trabajar mucho más en detalle para mostrar que estos sincericidios responden a la honestidad de los redactores, diciendo, así fueron las cosas, ¿qué vamos a hacer?
No voy a cambiarlo por quedar bien. ¿Mm? Es como el gran título del argumento que hay detrás y que vale la pena ahondar. Entonces, respecto a la misma resurrección, ¿no? El gran acontecimiento que es clave de la fe, todas las hipótesis alternativas que se estudian y se estudian muy en detalle, desde la fe, por supuesto, no se ignoran, se ponen todas las posibles, esto solamente apenas un resumen de las hipótesis alternativas de los escépticos, la conspiración, la muerte aparente, la alucinación, todas esas hipótesis alternativas caen por un montón de argumentos y siempre son deficientes en su poder, o sea, en su profundidad explicativa y en su alcance explicativo. Es decir, cae acá el fenómeno de lo que se llama la manta corta. ¿En qué sentido? Y que si cubre la cabeza, destapa los pies. Si tapa los pies, descubre la cabeza. Tienen que juxtaponerse artificialmente para responder a todos los cuestionamientos abiertos. Y que en el fondo la tesis de la resurrección solo necesita la existencia de Dios para ser explicada. Esto no se agota en esto, repito, no es este argumento que satisface todo. Son puertas que estoy mostrando la fachada de las puertas, detrás de la cual hay unas serias reflexiones que incluyen la exégesis, la antropología, la paleontología, la arqueología, la filosofía, la lingüística, la historia, etc. Entonces, este es otro camino para mostrar, de los múltiples caminos, este es otro camino para mostrar la razonabilidad, usemos ese término, de la existencia de Dios. La vía de la evidencia histórica de ese Jesús que tantas veces se cuestiona y que está tan firmemente fundamentado una vez que uno va a las fuentes y ve las pruebas. Y por último, la tercera vía, digamos, habíamos mostrado al principio 3 flechas que confluyen en esa cruz que simboliza la fe, que es la vía del corazón, digamos, por ponerle un nombre. Esta vía del corazón parte, por un lado, de lo que son las exigencias del ser humano, si quieren, la cuestión existencial del ser humano. Cómo el ser humano continuamente está buscando lo infinito, aunque él no lo admita. Cómo, digamos, en este principio que decimos acá, nuestras manos siempre retienen mucho menos de lo que queremos aferrar, es decir, siempre queremos más y solamente conseguimos lo efímero, lo circunstancial, aquello que no perdura. Pero al mismo tiempo, otra paradoja más, es que eso es ineludible, que quisiéramos no tener esa sed de encontrar cualitativamente cosas mejores y que nada nos satisface, pero que no podemos eludirlo, que está continuamente presionando en nuestro corazón. Entonces, eso que presiona en nuestro corazón y que es algo que no podemos eludir, a la hora de realizarlo no lo podemos realizar. Una paradoja que no es nueva, ya estaba en San Agustín y los existencialistas de mediados del siglo XX lo rescataron muy bien, Sartre, Camus y compañía, ¿no? El tema de la angustia de la existencia y cómo la finitud nos golpea. Es decir, encontrar la total felicidad, fíjense la paradoja, repito, que rescatan los grandes existencialistas, al mismo tiempo es ineludible e irrealizable, ambas cosas a la vez. No puedo zafar de eso, pero al mismo tiempo no puedo realizarlo. Es decir, es enloquecedor según uno se encuentra en un laberinto, y es un laberinto que solo puede ser resuelto, como decía Marechal,
saliendo desde arriba. La única manera de salir de un laberinto es salir desde arriba. Esto, por supuesto, hay mucho que hablar, mucho que reflexionar, hay muchos autores que discurrieron sobre esto muy bellamente. Esto es simplemente una puerta que muestro la fachada, ¿no? El frontispicio de esa puerta. Todo la cuestión existencial y cómo llegando al núcleo el hombre no es capaz de darse a sí mismo la redención y cómo eso lo hace abrir hacia un otro, hacia un otro que si uno se abre comienza a actuar y transformar su vida. Esto es simplemente mostrar esa otra puerta, ese otro itinerario. Otra cuestión que también tiene que ver con el corazón, y es un camino muy fuerte, muy conmocionante, es el camino de la belleza. Es decir, la revelación, cuando uno estudia en detalle la revelación de los evangelios, la revelación del Nuevo Testamento, hay una gran belleza detrás. Hay un obispo que es muy importante, un obispo norteamericano, Robert Barron, que dice justamente que la belleza es como la punta de la flecha de la evangelización, es decir, aquellos que tienen cerrados su corazón o su mente, si quieren, a los argumentos racionales, que no confían en la razón porque piensan que todo es relativo, etc. El encontrarse con la belleza de la revelación puede abrirles el corazón cuando tienen la mente cerrada. Por eso habla de una punta que perfora mentes y corazones. Mostrar esa belleza hay veces que desarma una mente cerrada en una racionalidad que solo se ve a sí misma, digamos. Es una manera, ¿no? Es decir, ver de alguna manera la ofrenda de Cristo en la cruz, ¿m?, como el acto más bello de amor desinteresado que uno pueda contemplar. Y como dice el gran teólogo von Balthasar en un libro, en ese sentido solo el amor es digno de fe. Uno solo vale la pena depositar su fe en semejante acto de amor y no en ninguna otra promesa que el mundo nos puede dar y después quitar. ¿Mm? Y siguiendo con esa belleza, es una belleza que de alguna manera seduce y sedujo, porque esa es otra de las cosas que hay que explicar. Tanta gente que se dejó seducir por esta belleza. No es algo teórico que estamos nosotros presentando ahora, sino que hay una legión incontable de santos anónimos o canonizados, no importa, que se vio seducido, que se vio asaltado por esa carga de belleza y de bondad y de verdad de la revelación. Esos incontables testimonios que llevaron a su vez muchas veces a ofrendar la vida por esa belleza. ¿Mm? Y desde el texto de Jeremías que aparece en el Antiguo Testamento, tan lindo, que lo llama Dios a profetizar y él no quiere saber nada. No quiere saber nada, maldice el día de su nacimiento y dice, sin embargo, bueno, me sedujiste y me dejé seducir. Toda la parte que no tiene ya, no apela tanto a la razón, sino entra por el lado del corazón, también es un camino. Y esto es un efecto contagioso, el efecto de ver a Jesús en la cruz y su ofrenda de amor es algo que sirvió para la conversión y santificación de millones y millones de personas. Es decir, verdaderamente muchos testimonios se dejaron conmover por esta belleza de este testimonio del Evangelio. Eso es una presentación, un sobrevuelo tipo supersónico, si quieren, de estas tres vías: la vía del razonamiento, la vía de la evidencia histórica de Jesús y la vía del corazón.
¿Qué podemos decir como conclusión y balance para tratar de armonizar un poco y ver el panorama desde un poquito más de cerca? La conclusión, el balance de esto. Bueno, tal vez algunos de ustedes oyeron hablar de Occam, el filósofo y monje inglés que vivió al comienzo del siglo XIV, ¿no? Y su principio, la navaja de Occam, ¿no? Que se usa tanto para la lógica, para la ciencia también. La explicación más sencilla es más probable que la más compleja. Es decir, aplicado el principio de Occam, que lo más sencillo es lo más probable de ser cierto, digamos, para resumir, ¿cuál es la explicación más simple y más razonable a todos los hechos que hemos presentado y que uno puede recolectar de manera mucho más profunda y múltiple? La existencia del universo, su orden, su evolución hacia la aparición del hombre, ya lo vamos a ver, el ajuste fino, ya lo vamos a ver, son argumentos. Ahora quiero poner todos argumentos juntos en un itinerario. La conciencia del hombre, que apenas hemos presentado, el tema de la conciencia, que a veces le exige actuar en contra de su instinto de supervivencia, que eso me lo explique a alguien que solo, que digamos, no estamos descartando la teoría de evolución, es una teoría compatible con la fe. Estamos diciendo que solo explicar todas las realidades a través de una teoría de evolución material no explica por lo menos la conciencia que a veces en su ofrenda al prójimo, al débil incluso, contradice el instinto de supervivencia. Yendo a la evidencia histórica, las profecías sobre Jesús en el Antiguo Testamento, su autoridad, que era absolutamente desconcertante, los testimonios respecto a su autoridad, las enseñanzas que uno ve en el Evangelio que incluso los mismos escépticos reconocen como joyas de la sabiduría universal, pero son puertas simplemente que muestro. Bueno, testimonios de la tumba vacía, perdón, el cambio de actitud de los discípulos, la proclamación de la divinidad, que es otro argumento que no presenté, en judíos monoteístas que tenían el monoteísmo prendido a fuego y que era una blasfemia terrible adorar a otros dioses. La sabiduría, esto ya lo había mencionado, que hasta los mismos escépticos lo admiten, válida para cualquier tiempo y lugar. El Evangelio puede encarnarse en cualquier tiempo y lugar. No es simplemente una leyenda que puede entender cierta mentalidad. El Evangelio sigue hoy sonando en todos los rincones y en todos los tiempos y a todo el mundo le puede proveer enseñanzas. La presencia de acción de la gracia, la gracia desde el punto de vista de la fe, pero cómo uno ve la transformación de miles de vidas, millones de vidas, la persistencia de la Iglesia a pesar de sus tantos pecados a lo largo del tiempo. Todo esto se explica por engaños múltiples, espejismos, conspiraciones que tienen que juxtaponerse, que tienen que explicarse y confluir en una especie de todo no armónico porque es el efecto de la manta corta, o simplemente se esclarecen admitiendo la existencia de un Dios que nos ha creado y que actúa. Admitiendo esto, todos los interrogantes abiertos quedan explicados, no de ninguna manera cerrados, porque la fe es un camino infinito y la reflexión es un camino infinito, pero quedan encuadrados en una respuesta que da certeza y da razonabilidad. De manera que terminando, podemos hablar una especie de efecto de sinergia. Ustedes saben que la sinergia significa que la suma de las partes resulta inferior al todo que surge, ¿no? Ese todo que surge es superior a la suma de las pequeñas partes que uno
ha reunido. Eso significa la sinergia. Y bueno, hay un poderoso efecto sinérgico al sobrevolar todos estos territorios. Como dice el Catecismo de Iglesia Católica en un párrafo, dice, hay una red de argumentos convergentes y convincentes que logran llegar a verdaderas certezas. Es como cada uno de estos hilos, estos cordeles que anudados producen todavía más certeza y más firmeza. Si bien cada uno es fuerte, anudados parecen indestructibles. A eso nos referimos con sinergia y que, bueno, hemos presentado y podemos transitar por un montón de itinerarios, ciencias, ¿no? Cosmología, biología, ética, arqueología, estética, la belleza, la historia, la exégesis bíblica. ¿M? No importa cuán profundo se excave en cada uno de estos territorios, siempre se encuentran yacimientos de verdad, de belleza, desde el punto de vista de la fe. Y bueno, eso de alguna manera crea en la persona una sensación de vértigo y de maravilla. Por eso es invitar a abrir al escéptico, a abrir estas puertas que mostré simplemente como puertas, a lo que es la verdad y la belleza del Dios de Jesucristo que puede ayudar efectivamente de esta manera a la conversión, ¿no? Bueno, y con eso, mostrando estos panoramas acá, concluyo mi presentación y paso entonces multiplicando infinitamente estas cosas que ahora tengo que cerrar. A ver, qué lindo cuando uno... Ahí, ahí está. Bueno, no sé si fue mejor mi cara, pero bueno. cedo la palabra a Jorge, por Nos favor. vemos bien. Nos vemos bien. Bueno, no somos muchos, así que somos alrededor de 25. Podemos, si alguien tiene alguna pregunta, ordenadamente la podemos ir formulando, para lo cual tienen que abrir, obviamente, el micrófono, ¿sí? Y después que hagan la pregunta, apagarlo para que no haya ruidos de fondo. Así que, si alguien tiene alguna pregunta, puede directamente formalizarla, no hace falta usar el canal de chat. A ver, alguien está preguntando a alguien aquí. Bueno, no, es una cuestión de que tuvo un problema técnico. Bueno, acá hay alguien que no tiene micrófono, pero puede hacer la pregunta a través del canal de chat y yo aquí la transmito para todos. Bueno, yo tendría una pregunta, Por ¿no? O sea, más favor, que una pregunta, un pensamiento por sobre favor. lo que acaba de mencionar Claudio, que es que a mí me sorprende justamente ese cambio en los apóstoles, ¿no? Que eso es lo más sorprendente, porque ellos eran temerosos y vivían en una época en que ellos estaban bajo el Imperio Romano, con 10.000 conflictos, además de es decir, los perseguían permanentemente y de pronto ellos, me sorprende notablemente que ellos incluso sufren muertes trágicas, prácticamente todos, ¿sí? Es decir, dieron su vida como diría uno hoy, por una causa, ¿sí? Pero ¿cuál es la diferencia, no? Que yo, charlando vez pasada con una persona muy cercana, me decía, bueno, pero hubo grandes idealistas sí, que murieron por una causa. El mismo Che Guevara, por ejemplo, murió por una causa. Y es cierto, pero ¿cuál es la diferencia? Que Che Guevara murió por una causa que él creyó a rajatabla era la gran verdad, ¿sí? Y entonces no me veo a los apóstoles partiendo de una mentira, es decir, che, vamos a decir que Jesús resucitó partiendo de una mentira, ¿sí? O sea, no hubiesen defendido una causa por así llevarlo a nuestros días, ¿no? De algo que hubiera partido de una mentira. De ninguna manera esa sábana corta no hubiera durado, es decir, en algún momento alguien me hubiera dicho, no, esto
no voy a dar la vida por algo que sé que es una mentira. Entonces, evidentemente, la resurrección existió, ellos lo vieron, lo tienen que haber visto, porque si no, no pudieron haber tenido una vida como la que tuvieron y sufrir las cosas que sufrieron. Eso me pareció para mí algo tan elocuente, ¿no? No sé si todos comparten o no o este razonamiento. Sí, y además, acá ya después le leo una pregunta a Iván, después voy a esa pregunta, simplemente agregar esto, ¿no? Que no solamente es creer en ese cambio de actitud, sino también que está fundamentado en la historiografía, está fundamentado en la lógica que hay detrás, el mostrar, por ejemplo, lo que se llaman los sincericidios, es una cosa apabullante en el sentido que no hay explicación de que se tiren, se pateen ellos mismos en contra en sus narraciones. Mostrar cómo las mujeres fueron las primeras cuando era una sociedad que no aceptaba su testimonio. Bueno, hay un montón de cuestiones en ese sentido que muestran su sinceridad. Además, la tesis de la alucinación hace agua por 500 lados, hay análisis que en este momento no voy a compartir porque no se puede ahondar sobre esto. Si quieren, lo que sí puedo hacer que es compartir mi página. Yo puedo tipearla acá. Es la página donde se puede ahondar todo esto, que es Razones, que es mi página donde está desarrollado todos estos argumentos para la fe.org. Acá no sé si todo el mundo puede verla, ahí está. Los invito, más allá de lo que dice Camilo, ¿qué tal, Camilo? Que voy a ver si puedo por lo menos, estos son, es un speech, digamos, pero puedo convertir esto en PowerPoint eh, no en PowerPoint, perdón, en PDF y compartirlo. Después eso lo voy a hablar con Jorge. Y respecto a lo que pregunta Iván, que es muy importante, ¿cuál es la razón por la cual los evangelios apócrifos fueron separados del canon? Bueno, hay muchas respuestas, hay muchos argumentos que confluyen para responder eso. Por un lado, la mayoría de los evangelios apócrifos son tardíos, son posteriores, vinieron después de la formación del canon. Es decir, ya los primeros textos del Nuevo Testamento, la gran mayoría, ya los compartían la mayoría de las comunidades antes de que aparecieran los evangelios apócrifos. Además, hay criterios muy rigurosos para excluir los evangelios apócrifos, que es que mostraban un Jesús que era totalmente diferente al Jesús de las primeras tradiciones que los apóstoles transmitieron. Es decir, estamos hablando de las primeras tradiciones que mostraban un Jesús que es diametralmente opuesto al de los evangelios apócrifos. Hubo un movimiento que se llamaba gnosticismo y que mostraba un Jesús que no se había encarnado, que era fantasmal, que entre paréntesis hay muchos que lo reivindican, pero que era terriblemente misógino, aunque parezca que es muy políticamente correcto hablar de esos evangelios. Es un Jesús que es absolutamente incompatible con la fe y además con la dignidad humana, porque en la gran mayoría no creían en la resurrección, no creían en la dignidad del cuerpo. Entonces, son evangelios que no fueron conservados, o sea, no existían en las primeras comunidades donde, obviamente, lo primero que existieron son los textos que se iban compartiendo, las diferentes iglesias que se iban abriendo y que se leían en sus celebraciones. Poco a poco eso fue llevando a la formación del canon en los primeros siglos, los primeros siglos.
este, todos esos textos tienen en común que son consonantes con las tradiciones que los mismos apóstoles transmitieron, que era una cultura oral, además, no hay que olvidarse de eso, una cultura oral que estaba, no había imprenta, no había internet, sino que era muy importante memorizar las tradiciones y por eso estaban especialmente adaptados a estas tradiciones, a transmitirlas fielmente. Los evangelios apócrifos llegaron después, fueron rechazados por esa comunidad por no estar en consonancia con la fe que ellos habían heredado y que habían conservado, y que, ya les digo, mostraban un Jesús que respondía a una corriente concretamente que casi siempre mostraban un Jesús que no había resucitado, que no se había encarnado, que despreciaba lo corporal, etcétera. Eh, no sé, no quiero... A ver, acá Gabriela pregunta respecto de Kant, él explica la conciencia moral. Sí, Kant eh, rechaza los argumentos de la existencia de Dios a través de la razón, habla concretamente, no vamos a meternos en el tema, pero sí, simplemente lo menciono. Él rechaza los argumentos que vienen de Santo Tomás, las cinco vías, y habla de que hay un argumento, él relativiza la razón porque habla de las categorías a priori, que la verdad mezcla una proyección con categorías a priori, no importa. La cuestión es que rechaza el camino de la razón, pero sí le da bolilla al camino de la ética. Dice, Dios solamente pudo haber puesto en mí este imperativo moral que me obliga a hacer el bien. Eso es un poco el argumento de Kant, sí. Eh, a ver. Hola, Claudio. Sí, ¿Qué tal? José habla, ¿cómo te va? ¿qué tal, José? ¿Cómo te va? ¿Qué decís? Quería hacer un comentario que Claro. yo lo hablé en privado con vos, no sé Sí, si sí, sí. hace 15 días después que diste la primera, que quizás es un camino también, ¿no? Que es bueno de nuestros hermanos mayores eh, y que está, digamos, resumido en la conversión del gran rabino de Roma Sí, durante la Segunda Guerra Mundial, sí, donde él descubre no la coincidencia, la completa identificación de Jesús, ¿no? En el Nuevo Testamento con las profecías del Antiguo Testamento que él había estudiado toda su vida y de la cual era profesor y estudioso, ¿no? Como que esa evidencia histórica es como que está preanunciada, ¿no? sí, sí, sí. La del Nuevo Testamento en todo el Antiguo Testamento, Sí, ¿no? sí, no hablamos. En esa unicidad, digamos, ¿no? Sí, sí, no hablamos sobre eso, por supuesto, por este sobrevuelo, pero sí, es uno de los, es muy impresionante cuando uno hace el análisis de todas las profecías y todos los textos anticipatorios, las figuras que aparecen en el Antiguo Testamento, cómo todo apunta a ese momento fundamental, sí, es cierto eso. Y no es el único, el gran rabino de Roma. Hay un ejemplo parecido con un rabino de París, Lustiger, que también se convirtió. Pero bueno, hay muchos ejemplos históricos, pero no por eso vamos a menospreciar lo que es la religión que, digamos, que es nuestra propia historia y que muy bien Juan Pablo II se refirió a ellos como nuestros hermanos mayores en la fe, ¿no? Hay una pregunta de Yarivid que no entiendo muy bien. Si quiere aclararme, Yarivid, qué significa esto, no entiendo muy bien su pregunta. A ver, cuando se habla de actuar moral, se puede decir que el principio de supervivencia queda a un lado. Claro, exactamente. A ver, no queda a un lado en el sentido de que uno de los imperativos es, por supuesto, tratar de conservar mi propia vida. Pero a veces una madre, ante el peligro de un hijo, eh, relega, pone en un segundo plano el valor de su propia vida para salvar al hijo, ¿no?
Lo cual no significa que la, que no sea un imperativo la supervivencia propia, sino que a veces se relega eso a un segundo plano por un bien mayor, que en este caso es la vida de un desprotegido, que es su propio hijo, ¿no? No sé, Jorge, si vos ahí estás leyendo alguna otra pregunta. No, 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 no. Si alguien quiere incluso, no, de nada, Yari. No sé si alguien quiere participar incluso en voz alta también. Ahora, respecto de la supervivencia, eso de la supervivencia de uno mismo, hay una serie de estudios ahora que muestran en especies animales que la supervivencia de la especie estaría incluso por encima de la supervivencia de uno mismo. Y eso lo han estudiado mucho con unos hámsters. Sí, sí, la No sé, autorregulación, sí. la autorregulación, Pero exactamente. lo que eso no explica, ¿sabes qué pasa ahí? Hay un agujero que no se puede explicar ahí, que es por qué la supervivencia del débil. O sea, la supervivencia de la especie está bien, podés sacrificarte en nombre de la supervivencia de especies y eso puede explicarse evolutivamente. Pero no puede explicarse evolutivamente que vos sacrifiques la vida por alguien débil, enfermo, desprotegido. Eso es Sí, antievolutivo, porque va en contra del principio de la supervivencia del más apto y el más fuerte. sí. Sí, no, eso estaba en función de que uno estaría dispuesto a, por ejemplo, si ve un niño en peligro, a arriesgar su vida por un Está niño, bien, porque eso un niño representaría el futuro. representaría el porvenir, pero ¿por qué por un anciano, un enfermo? ¿Por qué? Bueno, los médicos que se están contagiando, que mueren Claro, claro, por alguien que, más bien la supervivencia del más fuerte diría, bueno, déjenlos morir. Bueno, lo que claro, hacían claro. lo que hacían los nazis. ¿Por qué nos escandalizamos de lo que hacían los nazis? Que es una atrocidad, matar a los mogólicos o a los imperfectos, los estoicos, a los chicos imperfectos los arrojaban desde una piedra y los mataban. ¿Por qué nos horroriza eso? Si es totalmente antievolutivo, ahí lo estaban, que nos horrorice, digo, estaban ahí Claro, claro. practicando el principio darwinista antes de que se conociera Darwin, estaban practicando el principio darwinista de la supervivencia del más fuerte. Bueno, hay cuestiones sin negar el principio general de la evolución. Ojo, que el mismo Juan Pablo II dijo que es más que una hipótesis. Lo podemos tomar como una teoría perfectamente coherente, pero hay detalles que no se pueden explicar solo por eso. Y ya vimos lo que pasa cuando uno quiere aplicar darwinismo social. Caen los más débiles. Y eso es Claro. algo que nos repugna porque hay un principio espiritual en nosotros, que es la conciencia, que no puede explicarse solo por el principio de supervivencia del más fuerte, porque si no, no le daríamos bola a los ancianos, a los enfermos, a los minusválidos, etc. Y lo hacemos, y gracias a Dios que lo hacemos, porque tenemos esa conciencia que es incondicional y que no depende de un partido, de un gobierno o de una ordenanza de turno, ¿no? Perfecto. Otra cosita, Claudio, si no hay Por otra favor, pregunta. yo No, hasta que no se vaya. recuerdo qué autor. Sí, hasta que se canse. Bueno, el que se cansa va saliendo. No, Sí, no, sí, acá sí, no. por supuesto. Eh, Está la puerta este, abierta. eh, hay un autor, no recuerdo quién es, que hizo un análisis tipo forense de los cuatro evangelios, como si fueran testimonios en un juicio Sí, para ver la coherencia que existiera entre Warner ellos, ¿sí? Wallace. Warner Wallace. Es sorprendente eso, porque en realidad si hubieran sido todos idénticos, sería como Sí. testigos, Hay, este, sí, hay muchos libros que analizan eso, pero hay uno famoso de un forense que se convirtió justamente, así como hay un periodista que quiso investigar los evangelios para mostrar que eran un fraude y se convirtió estudiando y reporteando a la gente que sabía, este es un policía forense
que se convirtió estudiando los casos de una manera forense, los testimonios del Evangelio, sí, y es este hombre Warner Wallace, sí. También está en el sitio de internet, sí. Sí, sí, es otro caso muy impresionante, sí. Bueno, no sé si alguien más quiere hacer una pregunta. Puede usar el canal de chat o abrir el micrófono directamente con confianza. Sí, estamos todos acá entre amigos. Todavía quedan 24, aleluya. O sea que... No, sí, hemos tenido y se han mantenido a lo largo de toda la exposición. Bueno, la idea es continuar el mes que viene, si no hay más preguntas, con Claro. este ciclo. Yo lo que quería repetir entonces es esto. Yo no sé la impresión que habrá quedado traten de no adjetivarlo mucho, pero la impresión que habrá quedado de esta propuesta de hoy. Pero mi intención era justamente hacer una especie de sobrevuelo. ¿Por qué? Cuando hablamos con Jorge de estas propuestas y que a los dos nos interesaba muchísimo el principio cosmológico, el principio antrópico, el ajuste fino, todo eso que vamos a hablar en las dos próximas, al preparar el programa, a mí me quedó la impresión que si bien es fascinante, se necesitaba una cierta introducción y mostrar que no es el único fundamento que se puede mostrar, no es el único camino para mostrar que es razonable la fe. Y por eso presenté esta especie de sobrevuelo mostrando, bueno, no, hay más vías, hay más caminos. Está el camino del corazón para aquel que está cerrado en su cabeza y tiene una racionalidad cerrada. Está el camino de evidencia histórico para el que tiene mentalidad forense, el que tiene mentalidad periodística y que quiere ver más las demostraciones, los hechos. Por eso es que mostrar que hay diferentes modos de adquirir esa certeza, desde el corazón, desde el testimonio histórico y desde el razonamiento, ¿no? Y una vez mostrado ese panorama, espero que no haya sido demasiado confuso, sí aterrizar, en este caso, si Dios quiere, en las próximas charlas, en el tema justamente de analizar el argumento cosmológico, ver algunos datos, ver algunos datos que aporta la ciencia, la filosofía y reflexionar respecto de la existencia de Dios, la estructura del universo y la evolución del universo como puntos, como flechas que apuntan hacia esa existencia de Dios. Solamente quería aclarar eso. Sí, el argumento cosmológico es tan evidente que ha dado lugar a muchísimas conversiones dentro del ambiente científico. Sí, ¿sí? O sí, sea, claro, sin duda. gente Sí. que lo que pasa es que por ahí ellos ven un Dios más tipo deidad. Deísmo, del deísmo. Deísmo, exactamente. El Dios Entonces, de Einstein o sí, hay otros que... exactamente. Sí, que no... Pero es tan contundente que sí se acepta la existencia de Dios como algo muy, muy evidente, ¿no? Ante el ajuste fino, sobre todo. Que ya vamos Pero a bueno, ver cerrando las también charlas si Dios quiere. también quedan las palabras de San Agustín, ¿no? Que por Acá aquí decía, Silvina me pregunta, perdón, acá Silvina me pregunta, ¿se podría hacer una diferencia en la teoría de la evolución en aceptar la idea del ancestro común, pero no la selección natural? Digamos, no es incompatible con la fe, o sea, a ver, lo que el tema del ancestro común apunta hacia un tema teológico que es el tema del pecado original. El tema de la selección natural es un tema diferente, es el tema del mecanismo de la selección natural y afirmar desde la fe la no incompatibilidad significa que no todo viene en el hombre por la selección natural, sino que Dios le comunica su alma, su principio espiritual, que no todo es materia evolucionada en el hombre, que no todo es como materialismo dialéctico, digamos, sino que el hombre tiene un principio espiritual más allá de su evolución material.
El tema que hace referencia a Silvina, que es un tema muy importante, que es teológico, que habla del ancestro común, es el tema de los primeros padres, es el tema de Adán y Eva y su existencia histórica. Lo que se puede afirmar, hay veces que se dicen nuestros primeros padres, la exégesis común afirma que son personajes arquetípicos que significan, Adán significa en hebreo el humus de la tierra con el que se hizo, y Eva significa vida. Son dos personajes arquetípicos. ¿Qué es lo que se quiere significar detrás? Que todos descendemos de ellos y que en todos hubo una ruptura original que desmembró todas las relaciones con el mundo, con nuestro prójimo, que es algo que constatamos. Pero el reverso de eso es que todos necesitamos ser rescatados de esa situación de ruptura y que por eso Cristo murió por todos en la cruz, digamos. Eso es lo que teológicamente hay que hacer, digamos, se sostiene y se defiende para hablar sobre nuestros ancestros comunes. Ese es un poco el tema que se juega, que es un tema teológico, no es un tema filosófico como los que estamos hablando ahora. Bueno, acá Diego dice que destaca el aporte de diferentes autores y nuevas vías para así, sí, hay muchísimo material al respecto, es inagotable, hay muchísimas vías, por supuesto, Diego, y incluso van a encontrar también en la página una extensa bibliografía que es inabarcable, ¿no? Pero sí, sí, sin duda, sin duda. Esto es, como digo, apenas un pantallazo, un sobrevolar, y mostrar que, bueno, no es el único camino, sino que hay muchísimos modos, hay muchísimos yacimientos ocultos que se pueden excavar, digamos. Sí. Eso es lo que te iba a decir recién, Claudio, que justamente San Agustín dice, por fuera te busqué, pero Sí, estabas dentro mío. ¿Sí? el camino del corazón. No sé si alguien ahí quiere hablar. Si alguien quiere hacer una pregunta, abra el micrófono directamente. ¿Sí? Bueno, hay timidez aguda, si quieren hacerlo, incluso si no se animan a hablar, yo estoy mirando el chat, en este momento puedo ver bien el chat, así que este, ya les digo, tal vez sea pasar un chivo, pero los invito también a fijarse en la página, en mi página que compartí, este, que puedo volver a copiar, pero ahí van a encontrar y me pueden escribir y preguntar, vuelvo a compartir. No sé si aparece cuando, yo creo que tiene que aparecer, ¿viste? Esta página que es la página donde están todos los más, un poco mejor, más extensos los argumentos a los que hice referencia. Y sería lindo, Claudio, que en algún momento comentes de tus libros, ¿no? Que yo he leído la mayoría de ellos y que son fabulosos y recomendables totalmente, porque ahondan estos temas, ¿no? Es, por ejemplo, de lo que hablaste hoy, es el último libro que estoy leyendo y que me apasiona, el que me facilitaste, y sería lindo que muchos lo tuvieran, ¿sí? Ver la manera de conseguirlos. Sí, yo estoy abierto a eso. Hay un par de libros que no publicó ningún editorial y que los tengo acá, o sea, están en Bariloche, vivo en Bariloche yo, pero hay otros que se publicaron en diferentes editoriales y varios de ellos se pueden conseguir en Buenos Aires. Eso me consultan y vemos cómo hacemos. Eso me escriben en chat, en WhatsApp o en correo y vemos cómo hacemos. No voy a ponerme ahora a hacer más propaganda de eso. Bueno, Bueno, entonces les agradezco a todos los que si me están agradeciendo a su vez. si Y no hay bueno, más preguntas, yo les digo a todos que se mantengan atentos, que ya les vamos a anunciar la fecha de la próxima reunión, que ya entramos en temas más científicos, más cuestiones cosmológicas y demás que son tan apasionantes
y tan contundentes, ¿no? A la hora de defender nuestra fe. Así que, al menos que a mí me han apasionado siempre, en lo personal. Así que, bueno, les pido a todos que se mantengan atentos, que ya les vamos a comunicar cuando sea la... Yo a su vez agradezco los agradecimientos generosos que me están apareciendo en el chat. Muchas gracias. Bueno, gracias a todos. Bueno, nos vemos Dios mediante y gracias por concurrir a la charla. ¿eh? Gracias Jorge, gracias por organizar siempre esto. Chao, hasta luego, Dios mediante.